Avancemos firmes en la presencia de Dios. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén y amén. Muy bien, este libro de Josué, escrito por el mismo autor, Josué, nos cuenta, nos narra todo lo que sucedió con Israel después de la muerte de Moisés. Sabemos que a través del Pentateuco y al terminar estos 5 libros con Deuteronomio, están las instrucciones finales que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que él murió justo estando ya al borde del río Jordán. Allí muere Moisés cuando Dios lo llama a una montaña y es allí donde él muere y deja de guiar entonces al pueblo, y en su reemplazo está Josué. Josué significa el Señor salva o Dios salva. Josué, el nombre Josué del Antiguo Testamento en la traducción del Nuevo Testamento significa Jesús. Es el mismo nombre en 2 idiomas distintos, Josué y Jesús. Y eso es Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, es para nosotros, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Entonces, cuando ya muere Moisés, de hecho, el capítulo 34 de Deuteronomio nos dice que el cuerpo de Moisés no se sabe dónde fue enterrado. Allí, el pueblo de Israel, cuando se da cuenta que Moisés ha muerto, hacen un duelo por 30 días. Y a partir de los 30 días, entonces Dios, después de que termina este duelo, Dios habla a Josué para que emprenda la misión. Y vemos entonces en el versículo 1 de este capítulo 1 de Josué, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Qué es lo que encontramos acá? Que hay un cambio de liderazgo. Un líder que por mucho tiempo estuvo con el pueblo en el desierto, 40 años estuvo en el desierto divagando, siendo direccionado por Dios a través de su siervo Moisés. Israel ahora estaba a punto de pasar a la tierra prometida. Y vemos acá en este cambio de liderazgo algo que es muy importante, porque ha sucedido siempre en la historia de la humanidad. Dios pone reyes y quita reyes, lo vimos en una reunión anterior. Pues así mismo sucede con los líderes. Dios pone líderes y quita líderes y va sustituyendo uno por otro.
Y es importante que lo entendamos desde el punto de vista que las personas, los seres humanos, los líderes que coloca el Señor, no son, ni somos, ni seremos jamás los importantes. El único importante es Dios. Y así como Dios estuvo con Moisés, ahora Dios estará, lo vamos a ver, está con Josué. Y lo mismo sucede, repito, entre nosotros. Lo importante para nosotros es que quien nos esté guiando esté bajo la soberanía, la potestad y el dominio y sujetado a la voluntad del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso. Así que nosotros no debemos apegarnos a un líder como tal, sino que nosotros debemos apegarnos a Cristo Jesús, nuestro único Redentor. Él sí es irreemplazable. Él no se puede reemplazar por nada ni por nadie, porque Él es el único que era, que es y que será eternamente. Por eso a Él, siempre a Él sea toda la gloria y la honra por siempre. Entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí vemos que se está cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a todos los antepasados del pueblo de Israel. Sabemos que esta promesa viene desde Abraham, Isaac y Jacob. Y de Jacob pasó a todas las 12 tribus de Israel, es decir, a todos los israelitas. Y es muy interesante saber que Dios siempre cumple las promesas, que todo lo que está allí en la Biblia profetizado se cumplirá una tras otra en el tiempo indicado por el Señor. Y que Dios jamás vuelve atrás, conforme a su palabra, conforme a lo que ha dicho, así se cumplirá. Y eso todo lo sabemos a través de la presencia del Señor, a través de las sagradas escrituras, a través de que el Señor, el Dios Todopoderoso, ilumina nuestro camino y nos guía en santidad. Él siempre nos va a dar ese entendimiento de que todas las cosas se cumplen conforme a su voluntad. Y todo esto que el Señor les había prometido, había llegado el momento de ¿qué? De que sus ojos, los ojos de los israelitas lo vieran. Pero no todos lo vieron, porque recordemos que en el desierto murió una generación completa por causa de la desobediencia. Una generación completa se rebeló contra Dios y murieron allí en el desierto. De hecho, solamente de los adultos, de los mayores que habían en el momento del castigo del Señor, solamente Josué y Caleb fueron librados de aquel castigo porque fueron obedientes y perseveraron en la fe que tenían en el Señor. Pero del resto todos los que eran mayores murieron y solo hasta que los niños tuvieron una edad adulta, entonces ya había llegado el momento de pasar a la tierra prometida. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Versículo 4, desde el desierto y el Líbano hasta el río, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces todo estaba delante de los israelitas. Era el momento de dar un paso adelante, era un momento de avanzar, era un momento de ver la gloria de Dios, cómo les estaba acompañando, cómo les estaba guiando y cómo el Señor les había dado una gran lección de que Él cumple las promesas. Era como ese punto inicial, pero fortalecido, en el que Dios les está prometiendo a ellos, a los israelitas, que Él cumple las promesas y que las va a seguir cumpliendo, que confíen en Él, que no se desprendan, que no se aparten de Él, porque Él los va a llevar hasta allí, hasta la tierra prometida. Y todo esto lo tenemos que mirar desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Porque si bien Dios a Israel le dijo, entren a la tierra prometida y tómenla en posesión, es decir, había una acción que los israelitas debían tomar, algo que ellos debían hacer, ellos lo lograrían solo por la presencia y el poder de Dios. Es decir, nunca Israel ganó una batalla por sí mismo. Nunca por sus estrategias ellos fueron ganadores ni vencedores. Nunca ellos salieron triunfantes por la fuerza de su ejército, por la capacidad de los muchos hombres que tenían en batalla. No. Siempre triunfaron porque Dios fue quien les dio la victoria. Dios fue el que ganó la batalla. Cuando Israel se fue,
sin el Dios Todopoderoso, sin la aprobación, sin consultar a Dios, siempre salieron derrotados. Es decir, Dios les da la tierra prometida y a ellos les tocaba emprender la acción confiando en el Señor. A la luz del Nuevo Testamento, porque de pronto hemos escuchado que este pasaje hace referencia lo que es para Israel la tierra prometida, para nosotros los cristianos es el cielo. Y es un poquito distante la interpretación a la que nosotros creemos como cierta, porque para heredar el cielo nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que confiar en el Señor. Es decir, Israel tenía que pelear con espadas para ganar el territorio. Nosotros ninguna obra que nosotros hagamos, con ninguna obra podremos heredar el reino de los cielos. Pero sí, esto a la luz del Nuevo Testamento nos enseña algo, que es Dios, que ya venció por nosotros a través de su Hijo en la cruz del Calvario, ya nos ha dado la herencia incorruptible que es el reino de los cielos. Pero también nos manda a nosotros a perseverar en obediencia ahora que tenemos asegurada la salvación. Lo que nos dice, por ejemplo, en el libro de Efesios es que nosotros debemos ser fieles al Señor, haciendo las obras que Él preparó de antemano para que nosotros hiciéramos. A eso nos llama el Señor. Es decir, nosotros nuestras luchas hoy no las tenemos para poder conquistar la salvación. No. Ahora que ya hemos sido salvos, fuimos salvados por Cristo Jesús. Dios salva, Jesús el Cristo nos ha redimido, nos ha salvado. Ahora nosotros testificamos haciendo las obras que Él nos ha mandado, desde la obediencia, desde el buen comportamiento. Y por eso tenemos el título el día de hoy, avancemos firmes en la presencia de Dios. Claro, tenemos que avanzar todos los días sabiendo que, así como Dios le prometió a Josué que le iba a acompañar, así nos acompaña a nosotros. Miremos lo que dice el versículo 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, el Señor es mi ayudador. Esto es lo mismo que dijo David, o lo mismo que encontramos en Hebreos 13:6. Vamos un momentico allá a Hebreos 13:6. No perdamos la cita que tenemos hoy de Josué, pero en Hebreos 13:6 mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Y esto es lo que vemos en el versículo 5, es la promesa de Dios. Y recordemos, las promesas de Dios todas se cumplen. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, si nosotros confiamos plenamente en la obra del Señor, Él abrirá los caminos que nosotros debemos tomar. Seguiremos por la ruta que Él nos trace en cada momento, en cada situación. El Dios tenía que permitir este momento para Israel. Y podemos pensar algo, porque Dios simplemente no derribó las naciones que estaban allí para que cuando llegara Israel encontrara todo limpio. Con el poder de su palabra lo pudo haber hecho. Una sola palabra bastaría para hacerlo. Con el soplo de su poder habría acabado con todo. Pero el Señor les quería enseñar a ellos y nos enseña a nosotros algo que es muy importante y maravilloso, y es que Dios quería que el pueblo anduviera con el mismo Dios. Es decir, el pueblo unido en comunión con el Dios soberano. Y de esta manera ellos iban a experimentar e iban a ver el poder de Dios obrando en favor de ellos. En cada momento difícil, en cada batalla, en cada momento angustiante, iban a sentir la presencia salvadora del mismo Redentor, del mismo Dios Todopoderoso que los libraría del enemigo. Lo mismo con nosotros, porque el mismo Señor nos ha dicho, en este mundo tendréis aflicciones, pero no teman. El Señor Jesús ha vencido al mundo.
Y Él está con nosotros y nos acompaña hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, perdón. Él nos acompaña hasta el fin de los tiempos. Nosotros debemos de confiar que Él está con nosotros. Debemos de confiar que Él eh, en cada momento, aunque esté muy angustiante, en grande tribulación estemos, o sea muy grande la dificultad, Él siempre está con nosotros. Porque por ser cristianos no significa que no vamos a tener problemas, que no vayan a haber enfermedades, que no vayan a haber tribulaciones, que no vayan a haber fracasos. Y todo esto lo que nos permite es que vamos a ver actuar la mano del Señor en el momento indicado y según la divina providencia, según la decisión de Él, en el momento que Él indique, vamos a ver su misericordia obrando en nuestro favor. Y esto nos va a ayudar a qué? A nosotros a acrecentar nuestra fe, a pulirnos, a purificarnos. ¿Para qué? Primero para que sepamos que somos totalmente y 100% dependientes del Dios Altísimo. Que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, que no podemos hacer nada con nuestros impulsos. No podemos hacer nada, mucho menos con las filosofías de este mundo, ni con las riquezas que el mismo Dios nos ha dado, sino que todo está bajo su soberanía y en el momento que Él nos indique. Entonces viene el mandamiento, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Y es una expresión que se repite mucho en este libro, en este capítulo 1 y con Josué. De hecho, ya en el mismo Deuteronomio y en Números, ya Moisés le había dicho a Josué, esfuérzate y sé valiente, para que aprendiera él a confiar en el Señor, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que le daría a ellos. El esfuerzo. Es decir, nosotros tenemos que esforzarnos en qué? En cumplir la voluntad de Dios. Josué tenía una misión y era entrar, conquistar esa tierra y repartirla a los israelitas. Así como Josué, también nosotros, ustedes y nosotros tenemos una función, una misión que cumplir. Y esa misión la debemos escudriñar, la debemos descubrir siempre en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Porque Dios no solamente nos llamó, y es el propósito inicial para darnos la salvación, sí, pero también adicionalmente nos encomienda una función la cual debemos de cumplir. Y repito, todo está encaminado a hacer su voluntad conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios. Josué tenía que repartir la tierra. Nosotros tenemos siempre delante del Señor la obligación de enseñar a otros la palabra de Dios, de acompañar a otros a que conozcan, a que ellos puedan por sus propios medios, con sus propios ojos leer lo que dice la palabra de Dios, que ellos puedan comprender lo que enseña la Biblia para salvación. Es decir, no pueden ellos simplemente quedarse con una religión por allá abstracta que no enseña nada, sino que los debemos de traer delante del Señor para que conozcan cuál es su voluntad. Y esta misión la debemos de cumplir todos desde los hogares, primeramente. Los padres enseñándoles a sus hijos, enseñándoles que todo está absolutamente en las manos del Señor y que a Él y solo a Él debemos obedecer. Y a medida que vamos creciendo en el conocimiento, vamos enseñándole más a otras personas y vamos ampliando nuestro círculo de tal manera que más personas conozcan la salvación, el Evangelio. Y le hace el énfasis en el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué tenía que ser muy valiente? ¿En qué tenía que poner esforzarse tanto? No en ser muy diestro con la espada, no en ser muy hábil en las estrategias para rodear los enemigos, atacarlos y derrotarlos. No, el esfuerzo estaba en conocer la palabra de Dios y obedecerla. No te apartes.
ni a izquierda, ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, dice el texto. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Josué y el pueblo de Israel estaban obligados a obedecer toda la ley. Pero la ley no los iba a salvar, porque la ley es instructiva, instruye, muestra qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Pero la salvación viene del Señor Dios Todopoderoso. Nosotros debemos también de ser vigilantes de nuestra propia vida, de las cosas que hacemos, y no podemos apartarnos ni a izquierda ni a derecha de las cosas que el Señor nos manda en la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros estar continuamente delante del Señor a través de la lectura bíblica, para no apartarnos, así como Moisés le enseñó a Josué y Josué le estaba enseñando a los israelitas. Así nosotros recibimos un discipulado que empezó en Jesucristo a través de los 12 que Él escogió, y de ahí en adelante el Evangelio ha venido avanzando. ¿Y por qué aún hoy, más de 2000 años después de lo que sucedió en el Calvario, por qué todavía el Evangelio está vivo? Porque el Evangelio depende del Dios Todopoderoso como dependen nuestras vidas. Porque el Señor es el que lo preserva, el que lo pasa de una generación a otra. ¿A través de qué? De llenando nuestras vidas del Espíritu Santo. Y lo que buscamos es que nuestras familias, nuestros hijos, la próxima generación se levante con el Evangelio de Jesucristo. Es decir, confiados plenamente en la obra del Señor, para que ellos tampoco se aparten ni a diestra ni a siniestra, porque hoy sí que hay caminos distintos a la verdad de Dios, unos caminos que llevan a la perdición, que llevan al abismo, y que el engañador de este mundo muestra como si fueran caminos buenos. Y cada vez más personas se desentienden de la palabra de Dios, cada vez más personas no quieren saber de la Biblia y cada vez la subestiman mucho más, como quien dice, no es importante, es sin importancia o es una religión más. Y recordemos que el cristianismo no es una religión. Nosotros tenemos una fe viva en Cristo Jesús. Y nuestra fe está puesta en aquel que nos creó y que también nos salvó y que también pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ese Dios soberano que cumple las promesas y que ha prometido que todo aquel que crea en Jesucristo, su Hijo, no recibirá condenación. Todo esto se cumplirá, así se cumplirá también todo aquel que rechace a Jesucristo, recibirá la condenación, y esto también se cumplirá. Todo lo que está escrito plenamente en la Biblia se cumplirá. Por eso no podemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro. Josué tenía el mandato de Dios de que él tenía que meditar, estudiar la palabra de Dios y estarla enseñando a otros. Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Es decir, para poder hablar nosotros de Dios, necesitamos conocer a Dios. Para poder hablar de la Biblia, necesitamos conocer la Biblia. Para poder nosotros instruir a otros, instruir a otras personas, debemos nosotros primero ser instruidos por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Por eso Dios le manda a Josué que medite en este libro de día y de noche. Es decir, mire qué diferencia, no es una lectura rápida por un cumplimiento de un devocional que se nos puede volver rutinario, sino que es meditar en la palabra, es ponerle toda nuestra atención a cada palabra, al énfasis que hace cada versículo y hacia dónde nos quiere llevar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es hacerlo
meditando es hacerlo con mucho cuidado, es hacerlo con mucho entendimiento, es haciendo, tomando nota, porque cuando escribimos tenemos doble aprendizaje, es decir, más fácil se nos va a poder quedar toda la palabra en nuestro corazón. Y de esta manera vamos a empezar a obedecer mucho más rápido al Dios Todopoderoso. Estudiar, meditar la palabra de Dios requiere tiempo, requiere dedicación, necesariamente requiere de mucha oración. Y esto no se hace simplemente en 5 minuticos, así de afán, pensando en lo que vamos a hacer en el día, no. Es sacar el tiempo exclusivamente para el Señor, tomando la Biblia, orándole y buscando escudriñar las Escrituras. Y a él le dice, de día y de noche meditarás en él. Nosotros, ¿cuántas veces al día cogemos las Sagradas Escrituras? De hecho, el pueblo de Israel oraba al Señor 3 veces al día, en horas de la mañana, a las 12 del día y en horas de la tarde. Siempre para ellos ese momento era necesariamente separado para orarle al Dios Todopoderoso. Nosotros debemos ejercitarnos más y más, en dedicarle más tiempo al estudio, en escuchar más las prédicas bíblicas que tenemos a nuestra disposición, en participar, ojalá sea muy frecuentemente, en estudios bíblicos, en todo esto que el Señor nos permite. ¿Para qué? Para meditar. ¿Y esto para qué lo necesitamos? El mismo texto nos dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que allí está escrito. ¿Cuál es el motivo por el cual debemos orar? Es para conocer la voluntad de Dios y para obedecerlo. Por eso dice, guardes y hagas conforme. Es decir, guardar es tener la palabra en nuestro corazón, es irla memorizando, pero no solamente memorizarla, sino hacer la vida, hacer conforme a todo lo que el Señor nos está enseñando, nos está ministrando. Es que la palabra de Dios es esa lámpara. Recordemos lo que nos dice el Salmo 119. El Salmo 119 por allí en el versículo, vamos al versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que debe ser para nosotros la palabra de Dios. Pensemos en las funciones de una lámpara cuando estamos con una lámpara encendida en un lugar oscuro. Pues la lámpara nos muestra dónde hay peligros, por dónde no debemos pasar, y nos muestra el lugar más seguro por el que debemos transitar. Pues eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra ese camino que debemos tomar y nos muestra lo que no debemos hacer. Pero la lámpara por sí misma no hace nada, no puede salvarnos. Ella nos alerta, nos previene, nos informa. Pues así está la palabra de Dios delante de nosotros. Si tomamos la palabra de Dios a la ligera, simplemente cumplimos con un ritualismo y podemos caer en el peligro o en la trampa del enemigo, en las acechanzas del maligno, por no haberle prestado atención y haber obedecido a la palabra de Dios. Pues esa es la alerta que nos hace el Señor cuando nos dice, mi palabra, cuando el salmista decía a David, tu palabra es esa lámpara a mis pies. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos. Iluminar bien o permitir que la palabra de Dios ilumine bien nuestro camino para tomar las decisiones acertadas según la voluntad de Dios. Porque entonces, el mismo versículo 8, la última parte del versículo 8, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta porción del versículo la tenemos que interpretar dentro del contexto. ¿Por qué? Porque todo le saldrá bien, prosperará su camino. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. No podemos esperar que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien si estamos apartados de la voluntad de Dios. No podemos sacar este pedacito del contexto y decir, no, es que yo soy creyente y a mí me va bien en lo que yo haga. No, mi esfuerzo, como el de Josué, debe ser en obedecer a Dios
y Él prosperará nuestro camino. Ahora, ¿en qué momento? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? Eso es determinación de Dios. Pero lo que hablábamos al principio es, lo importante es que todo esto, todo esto va formando en nosotros un nuevo carácter y de tal manera que cada vez más vamos a confiar y a depender más de Dios y le vamos a honrar mucho mejor. Nuevamente versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente hace el énfasis. No temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. No podemos desmayar, no podemos fallar, no podemos nosotros eh, tener miedo de avanzar obedeciendo a Dios. Tengamos miedo de vivir en desobediencia. De eso sí tengamos temor. Tengamos mucho susto, mucho miedo de desobedecer a Dios. Tengamos mucho miedo de hacer las cosas por nuestras fuerzas, menospreciando la enseñanza bíblica. Pero si nos estamos esforzando, aunque nos equivocamos, y aunque pecamos, si nos estamos esforzando en obedecer a Dios, Él será quien produzca en nosotros grandes resultados y consecuencias que van a glorificar su santo nombre. Después de esta primera parte que el Señor le muestra a Josué todo lo que debía de hacer y todo ese énfasis que él tenía que tener de estudiar, de esforzarse, de guardar la palabra de Dios, de ponerla por obra, ahora llega el momento de dar las instrucciones al pueblo. Y él entonces, Josué, manda a todos los del campamento que preparen alimento, porque en 3 días pasarán el Jordán. Y uno podría también pensar, ¿por qué esperar 3 días? Si ya han esperado 40 años y están al lado, ¿por qué no pasan de una vez? No, la espera en el Señor es muy necesaria y es tan importante porque esto nos muestra, para el Señor no hay demoras, para el Señor no se retrasa, pero para cada vez que vemos en la Biblia que hay un momento de espera, el Señor nos está mostrando que primero debe pasar algo en nuestras vidas. Ellos debían prepararse para pasar allí, preparar alimentos para pasar. Pues nosotros aún cuando estamos delante del Señor y le estamos suplicando para que nos dé una bendición en nuestro trabajo, en lo que necesitamos, pues el Señor también nos puede poner en un momento, en un sitio de espera, pero es porque necesitamos aprender nosotros algo antes de recibir, antes de pasar, antes de cruzar ese río Jordán. Necesitamos ser fortalecidos, necesitamos tener clara nuestra fe, necesitamos avanzar, pero bajo la soberanía completa del Dios Todopoderoso. Avancemos firmes en la presencia del Señor, por eso el título, el tema del día de hoy. Y viene algo que sucede en el versículo 12, ahí en el mismo libro de Josué, versículo 12, dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acordaos, versículo 13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo del Señor, os mandó diciendo, el Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que el Señor haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Este pasaje, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos está diciendo? Pues cuando Moisés aún estaba vivo, ellos habían conquistado una tierra, habían vencido unas naciones que estaban allí cerca del río Jordán antes de cruzar a la tierra prometida. Pues resulta que los rubenitas, es decir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos por la gran cantidad de ganado que tenían, vieron que era un lugar muy bueno para ellos vivir allí. Pues le dijeron a Moisés que si les permitía a ellos heredar esa tierra, es decir, ellos no pasarían al otro lado del Jordán, sino que se quedarían de este lado y con la aprobación de Dios, ellos se quedan en ese lugar.
Pero el Señor les dice algo que es muy importante y es la enseñanza para nosotros el día de hoy. Él les dice, ellos pueden tomar la tierra, pero no se van a quedar en ella solamente sus mujeres, sus niños y todos los animales que tienen. Pero los hombres de batalla, los hombres de guerra pasarán con las otras tribus a conquistar la tierra prometida. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Claro, nosotros que ya por gracia y misericordia hemos recibido la salvación y tenemos el entendimiento de lo que significa la salvación por gracia y el Señor nos ha permitido conocer más del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor y el Señor a través de su Santo Espíritu nos ha dado fuerzas y nos ha librado en grandes batallas y nos ha dado grandes victorias. Todo esto es muy bueno y adoramos y alabamos a nuestro Dios, pero también nosotros como ellos, como Dios les mandó a ellos, debemos de ir a acompañar a nuestros hermanos que tienen todavía luchas en la fe verdadera, que todavía no están decididos en permanecer fieles a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, que todavía no entienden que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y que a ella le debemos creer completamente todo lo que dice y obedecerla. Y debemos acompañar a aquellos más débiles, aquellos que están en medio de tribulaciones, de dificultades, para que nosotros yendo con lo que el Señor nos ha dado, con las fuerzas, el conocimiento, el entendimiento, acompañarlos en cada una de sus luchas y batallas. Porque ellos tienen también delante de ellos unos enemigos fuertes, un enemigo que quiere apartarlos de la fe verdadera. Y por eso quería que no pasáramos por alto este pasaje antes de terminar, y es que efectivamente ellos se habían comprometido delante de Dios a acompañarlo. Si nosotros, que ya tenemos conocimiento, nos quedamos callados, estamos desobedeciendo a Dios. Porque recuerden lo que decíamos, el Dios Todopoderoso tiene con nosotros unos propósitos. Y no es el propósito, como dicen algunos artistas por ahí, dice, el propósito para que Dios me ha dado es hacer feliz a la gente. Mire, eso no viene de la Biblia, eso no viene de las Sagradas Escrituras. El propósito es que nosotros obedezcamos a Dios y enseñemos a otras personas a vivir en obediencia al Señor. El propósito es que nosotros eduquemos bien a nuestros hijos. Esa es la misión que tenemos. La misión que tenemos es de que muchas personas lleguen a la fe de Jesucristo a través de nuestro buen testimonio. Y entonces de esta manera responden los israelitas, versículo 17 en adelante, 17 y 18. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera las palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Nuevamente el énfasis. Pero vemos acá que estas tres tribus que se comprometieron a pasar con sus hermanos, dicen, lo único que pedimos es que Dios esté contigo. Y esta es una de las conclusiones que tenemos para el día de hoy. Lo importante es que Dios esté con nosotros. Mire, no importa el lugar donde nos congreguemos, no importa las personas que estén cerca de nosotros, lo importante es que Dios esté gobernando esa comunidad, esa iglesia, esa reunión cristiana. Si es verdaderamente cristiana, tiene que estar bajo la soberanía y dominio completo del Espíritu Santo. Es lo que nosotros necesitamos. Si nosotros estamos congregados, ¿qué es lo que pedimos? Orándole al Señor, y debemos siempre pedirle al Señor que quienes nos están instruyendo en la palabra estén bajo la soberanía y nosotros estemos bajo la soberanía del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, del mismo Dios guiando y dirigiendo nuestras vidas. Y aquí viene lo importante, repito, y es que oremos por todas aquellas personas. Todo aquel que nos instruye en la palabra, mínimamente, elevemos al Dios Padre Todopoderoso en el nombre de Jesucristo, que nos bendiga, que les predicamos su palabra y que no permita, el Dios Todopoderoso, que no permita que nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre estemos obedeciéndole a Él en todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces, para que cerremos este día de hoy, podemos concluir que nosotros todos los días debemos meditar en la palabra de Dios. Y repito, meditar es ir más allá de una lectura rápida de la Biblia, sino buscar con entendimiento qué es lo que el Señor quiere decirnos.
Segundo, debemos nosotros obedecer esa palabra, debemos ponerla por obra nosotros y es muy importante. Si nosotros no damos testimonio en nuestra manera de vivir, de hablar, de expresarnos, de la forma que vivimos, no hemos hecho nada. Y tercero, debemos enseñar a otros. Aquellos que están en luchas, aquellos que están en dificultades, debemos de acompañarlos. Nosotros podríamos decir, no, yo ya conozco la fe, ya soy salvo, ya me siento a esperar el día que Cristo Jesús venga por mí. No, nuestra motivación debe ser glorificar a nuestro Dios, nuestro gozo en que más personas conozcan el Evangelio a través de que nosotros podamos enseñarles. Así que recordemos, avancemos firmes en la presencia de Dios. Amén y amén.